Doctora Llanos Ortega, cuando una enfermedad ya no tiene cura con tratamientos, ni con intervenciones, ni con nada, pues solo nos queda cuidar, acompañar y paliar. Ofrecerle una vida digna al paciente en su entorno y prever todas las posibles complicaciones que puedan producir disconfort en el paciente. Lo ideal es que el paciente esté en su domicilio, acompañado de su familia, y adelantarnos a todas las situaciones de disconfort, prever las úlceras por presión, adaptarnos a su manera de comer, si hace falta que se le triture, y bueno. Primero, ¿qué es una persona no autónoma? Una persona no autónoma es la que depende de alguien para desarrollar las actividades de la vida diaria. ¿Qué es un cuidador? Si usted realiza tareas por otra persona, entonces usted es un cuidador. Asiste, presta ayuda, guarda. ¿Quién es el cuidador principal? Pues es la persona sobre la que recae toda la tarea de cuidado. Los profesionales, cuando vamos al domicilio, lo identificamos enseguida. Pueden haber muchas personas en el hogar, pero siempre hay una persona a la que nos vamos a dirigir que sabemos que es sobre la que recae todo el cuidado del paciente. Y siempre lo consideramos un colaborador nuestro. Características del cuidador principal. Porque hay muchos cuidadores en el domicilio que pueden colaborar un poquito, pero el cuidador principal es el responsable normalmente, el intermediario entre los profesionales y el paciente, el que va a dar la cara siempre y el que siempre está ahí cuando vamos. Normalmente hay un vínculo afectivo, mayoritariamente se cuida en el hogar, no recibe retribución económica porque suele ser un familiar, pareja, proporciona asistencia y apoyo diario, además prolongado en el tiempo, tiene la responsabilidad de las tareas del cuidado y depende de ella el que la persona dependiente pueda seguir viviendo en su entorno, en su casa, y normalmente solo de ella, que es la que se hace cargo. ¿Cuál es el perfil de esta persona? Pues normalmente la esposa o la pareja, la hija o la nuera. ¿Cuál es la edad? Pues bueno, más o menos entre 49 y 72 años, convive normalmente con el paciente, lleva muchos años dedicada al cuidado y lo del tiempo diario, más de 6 horas que dicen las estadísticas, esto es, creo que mentira, eso, 24 horas. Quien es cuidador lo sabe. Cuidar se escribe en femenino porque a pesar de todos los avances, del cambio de mentalidad, pues es un sesgo que lleva la mujer. Cuando no lo hace, se siente culpable todavía. En cambio el hombre cuando cuida, que además conozco cuidadores, hombres que lo hacen muy bien, pero siempre está más valorado socialmente, tiene más autoestima y además es capaz de delegar. Cuando no puede más, delega. Tiene menos sentido de culpabilidad si delega que la mujer. La mujer todavía lo considera como una obligación. Y de hecho la distribución de cuidados, bueno, pues el hombre siempre, hay menos cuidadores hombres, y hay más mujeres. Cuando el cuidado se prolonga en el tiempo y una serie de circunstancias que todos sabemos de atención al cuidador, al paciente en casa, se produce el síndrome del cuidador. Es un trastorno que se presenta en personas que desempeñan el rol de cuidador principal. Se caracteriza por el agotamiento físico y psíquico. La persona tiene que afrontar una situación nueva para la que no estaba preparada y que consume todo su tiempo y energía. El estrés continuo, la lucha diaria contra la enfermedad puede agotar las reservas físicas y mentales del cuidador. Lo que conocemos como sobrecarga del cuidador, pues es que el cuidador abandona su propia vida para dedicarse a la persona cuidada. Se olvida de sí mismo. Esto es lo que sucede
normalmente. Esto es así. Y entonces, pues nada, llega un temporal. Un cambio en la situación familiar, tú tenías una organización de vida y de pronto alguien ha llegado a ti, pues se produce un cambio significativo en todo. Y ahí está, con el problema. Quien no lo ha vivido no lo sabe. Las personas que están aquí, si lo han tenido, lo saben perfectamente. ¿Qué síntomas puede tener el cuidador? Pues bueno, pues muchas veces se manifiestan, pues lo mismo tienen ansiedad, que se deprimen, lo mismo tienen irritabilidad, que no duermen por la noche, padecen de insomnio, lo mismo tienen dolores musculares, tensiones, estrés, porque no solamente atienden a la persona cuidada, sino que normalmente llevan la carga del hogar y todo lo que conlleva, todo lo que sucede en el hogar. Normalmente es así, no siempre, pero normalmente es así. Dolores de cabeza, dolores óseos que no encubren más que una sensación de malestar, de agotamiento, sobre todo psicológico, y a veces físico, pues porque a veces hay que movilizar al paciente, y a veces hay que saber cómo hacerlo, y no todo el mundo está preparado, ni el hogar está adaptado para una ducha, para un cambio de pañal, para un súbete para arriba, 1, 2 y 3. Bueno. Entonces, nosotros los profesionales pues promocionamos que el cuidador pues hay que cuidarlo un poquito más. Tiene que aprender a delegar tareas, tiene que aprender a pedir ayuda a familias profesionales, tiene que entender, saber que nosotros sabemos que son un recurso colaborador de los profesionales y que bien sabemos que el cuidador es un paciente potencial, porque sabemos que termina estando enfermo, pero que no se cuida, porque normalmente se abandona a sí mismo, porque todo lo que hace a lo largo del día va encaminado a la persona que tiene en casa. Nada para ellos, siempre en segundo lugar. Entonces, nosotros recomendamos fomentar un poquito pues el autocuidado. Es importante cuidarse para cuidar mejor. Yo sé que es muy difícil, que no hay tiempo, pero hay que cambiar un poquito el chip, ser un poquitín más egoístas y encontrar algo de tiempo para que no se esté todo el día al lado del paciente, del enfermo, atendiendo sus necesidades, porque el cuidador también tiene necesidades. Bueno, esto es un poco irrisorio, pero bueno, cuídate cuidador, un poquito de ejercicio, dieta sana. ¿Cómo? Pues a veces en los servicios sociales, en el centro social, mira, hay que marcharse. Tiene que procurar... Cuídate, cuidadora. Cuídate, cuidador. Bueno, hay que hacer lo que se puede. Nuestro objetivo es cuidar al que cuida. Y nosotros cuando vamos a un domicilio procuramos no solamente atender a la persona que está malita y por la que vamos, que ya no es reversible la enfermedad, que tenemos que encargarnos de educar un poquito al cuidador, adiestrarlo para movilizar al paciente, para evitar úlceras por presión, dar consejos sobre alimentación, que si disfagia, que si traga, que si no traga, acompañar nosotros con ustedes, sino que también debemos preguntar al cuidador, y cada vez lo hacemos más, cómo se encuentra, qué es lo que siente, qué es lo que hace durante todo el día. Toma algún ratito para usted, no puedes estar enclaustrado en casa. Y bueno, con motivo de eso yo he hecho unas hojitas para repartirles. He hecho unos consejos para el cuidador, que luego se los repartiré, más o menos. Bueno, pues lo leeré rapidito porque se los voy a entregar. Es necesario que el cuidador reconozca que necesita ayuda y estar dispuesto a recibirla. Si no se siente agobiado, no reconoce que se le ve en la cara cuando te hable que está desesperado, porque lo vemos, lo percibimos, porque visitamos muchas casas, muchos domicilios. Aceptar que estas reacciones de agotamiento son frecuentes y previsibles en un cuidador. Esto es normal que suceda. No olvidarse de sí mismo, poniéndose siempre en segundo lugar. El autosacrificio total no tiene sentido. Pedir ayuda personal al detectar estos signos y no sentir culpa por no ser un supercuidador.
Vamos a ver, las personas también necesitan, son personas. No temer acudir a un profesional, contarlo, ir al psicólogo, no hace falta tomar medicaciones, un poco, pues grupos de autoayuda, por ejemplo, afectados por la enfermedad que tiene mi pareja o mi marido o mi mujer, pues asociación de Alzheimer, asociación de ELA, bueno, pues a lo mejor te pones en contacto y como son personas que tienen tus mismas vivencias, te van a entender mejor. Aprender técnicas de relajación, bueno, pues puedes ir al centro social, apuntarte a algo, a yoga, a mantenimiento, a caminar. Luego marcarse objetivos reales a corto plazo y factibles en la tarea de cuidar, no mantener expectativas irreales. No estemos mandando continuamente el enfermo al hospital pensando que es que, o intentando ser tan buenos que vamos a pensar que se va a curar, no se va a curar. Hay que paliar los síntomas y acompañar, y mantenerlo dignamente en su casa. Solicitar información adecuada, pues muchas veces llevan aparatajes, todo esto es nuevo para el cuidador, todo esto, ver el pronóstico de la enfermedad, qué complicaciones se pueden dar, preguntarnos acerca de nutrición, adaptaciones del hogar, que a veces ayudan a facilitar la movilización del paciente, como la bañera por un plato de ducha, bueno, cómo se moviliza el paciente, que a veces presenciamos pobres personas intentando mover de una manera inadecuada, y ser capaz de delegar tareas en otros familiares y si no personal contratado. Necesitamos un poquito de tiempo para nosotros los cuidadores, entonces no creerte imprescindible, pedir ayuda y que alguien tenga un ratito, una hora para decir, no, yo tengo que hacer esto y tengo que darme una vueltecita y voy a venir desintoxicada, digamos, voy a estar lejos del problema y cojo un poquito de fuerza, porque a lo mejor hablo con alguien y me distrae. Hay gente que no sale de casa para nada, solo a comprar el pan y vuelven corriendo. Cuidar especialmente los propios descansos y la propia alimentación, pues de que esto es absurdo. Como dicen los cánones, para 10 minutos cada 2 horas. Bueno, dormir las horas suficientes y llevar una dieta adecuada. Lo que sí que es importante es al menos 1 hora al día, pues tomársela para hacer algo propio, ya sea caminar, hacer un asunto o descansar fuera de contacto directo con el paciente. Si se puede realizar ejercicio físico todos los días, pues eso elimina toxinas corporales y despeja la mente. Aunque vayas un poco pensando que no te va a servir para nada, es importante evitar el aislamiento y obligarse a mantener el contacto con un amigo, algún familiar y salir de casa con otras personas. Los vínculos afectivos cálidos, el sentirte respaldado o comprendido o poder desahogarte, también amortiguan bastante el estrés que produce esta situación. El saber poner límite a las demandas excesivas del paciente, a veces, pobrecito, que saber decir no y no sentirse culpable por ello. Y a veces el paciente no quiere que su mujer o su hijo se separe de él. Si no hago falta, tienes que aprender a decir no sin sentirte culpable. Porque el escape emocional, por otro lado, siempre es beneficioso y eso va a redundar en que la situación se va a llevar mejor. Son como abres la ventana y entra aire fresco un poquito y luego pues ya sabes que tienes que continuar pues, con la persona que quieres, que está a tu lado y que la vas a cuidar. La falta de tiempo es una de las principales causas de agobio y hay que planificar un poquito las actividades, porque normalmente el cuidador no solamente se encarga de cuidar al paciente, sino que presenciamos pues, que llegas muchas veces y la señora, aparte de cuidar al marido, pues están los nietos por allí, que tiene que hacer la comida, porque viene el hijo a comer, porque es el que se encarga. Le van todo aquí a la espalda, todo. Entonces, también otra pauta, que son pequeñas pautas para que ustedes se fijen en que, bueno, pequeñas cosas que si no todas se pueden hacer, pues con que seamos conscientes de que se puede cambiar algo un poquito, bueno, pues eso siempre va a redundar en positivo en el cuidador. Promocionar la independencia del paciente. Vamos, si tenemos un paciente que mínimamente, un enfermo, puede hacer alguna cosita, pues bueno, lo que pueda hacer, no sé, no, te lo hago yo, acabo antes, no. Deja que lo haga, aunque lo haga despacito y mal. Pero le estás dando
una dignidad a la persona, un algo que hacer para que lo haga, no tenemos que hacerlo todo. Y luego pues informarse cuando no se puede más, pues hay centros de día y puede ir un par de días y dejarte libre para hacer otras cosas como si fuera al colegio. Residencias de respiro temporal, pues hay que las utilice y hay quien no, pero bueno, es que a veces incluso contratar a alguien en el domicilio, no se trata de... porque muchas veces no es que no haya dinero, es que no se gasta nada. No, para eso porque lo puedo hacer yo. No, vamos a ver, a lo mejor viene una persona 1 hora al día y es un respiro para que tú te vayas, porque lo dejas todo resuelto. Y bueno, pues yo le quiero dar las gracias a todos los cuidadores que me encuentro todos los días en los domicilios y que hay algunos que verdaderamente son admirables, admirables. Y aparte de ser cuidadores excelentes, pues todos somos hijos y hemos tenido nuestro cargo como persona y lo entendemos perfectamente. Los cuidadores deben recordar que forman una parte esencial del cuidado. Totalmente, ellos son el motor del cuidado y por tanto deben atender también sus propias necesidades y cuidar de sí mismo. Cuidarse para cuidar mejor y mantener la propia salud y bienestar. Y nada, muchas gracias. ¿Quién es el cuidador principal? Pues es la persona sobre la que recae toda la tarea de cuidado. Los profesionales, cuando vamos al domicilio, lo identificamos enseguida. Pueden haber muchas personas en el hogar, pero siempre hay una persona a la que nos vamos a dirigir que sabemos que es sobre la que recae todo el cuidado del paciente. Y siempre lo consideramos un colaborador nuestro. Características del cuidador principal. Porque hay muchos cuidadores en el domicilio que pueden colaborar un poquito, pero el cuidador principal es el responsable normalmente, el intermediario entre los profesionales y el paciente, el que va a dar la cara siempre y el que siempre está ahí cuando vamos. Normalmente hay un vínculo afectivo, mayoritariamente se cuida en el hogar, no recibe retribución económica porque suele ser un familiar, ya no sortea. Cuando una enfermedad ya no tiene cura con tratamientos, ni con intervenciones, ni con nada, pues solo nos queda cuidar, acompañar y paliar. Ofrecerle una vida digna al paciente en su entorno y prever todas las posibles complicaciones que puedan producir disconfort en el paciente. Lo ideal es que el paciente esté en su domicilio, acompañado de su familia, y adelantarnos a todas las situaciones de disconfort, prever las úlceras por presión, adaptarnos a su manera de comer, si hace falta que se le tritura, y bueno. Primero, ¿qué es una persona no autónoma? Una persona no autónoma es la que depende de alguien para desarrollar las actividades de la vida diaria. ¿Qué es un cuidador? Si usted realiza tareas por otra persona, entonces usted es un cuidador. Asiste, presta ayuda, guarda,